Imagina un imperio que no solo dominaba la tierra, sino que también leía los mensajes del cielo. Un imperio donde cada piedra, cada sombra y cada rayo de luz formaban parte de un complejo lenguaje cósmico. El Imperio Inca, con su imponente red de caminos, sus ciudades suspendidas en las alturas y su devoción absoluta al sol, esconde secretos que la historia oficial apenas se atreve a mencionar. ¿Qué era el Templo del Sol o Coricancha? ¿Un simple centro ceremonial? ¿O en realidad era una máquina de observación astronómica, una puerta de conexión entre el hombre y las estrellas? Durante siglos, los cronistas españoles minimizaron su verdadero significado, quizás por ignorancia, o tal vez por miedo. Misteriosos relatos de sabios que miraban más allá del horizonte sugieren otra historia, una historia perdida. Deja tu like y cuéntame, ¿crees que la colonización fue la gran responsable de la extinción del pueblo inca? 1. Los misterios ocultos del Coricancha. El templo que desafiaba al tiempo. En el corazón del Cusco, capital sagrada del Imperio Inca, existía un lugar que no solo era el centro espiritual del mundo andino, sino también un enigma para la historia. Ese lugar es el Coricancha, conocido como el Templo del Sol. Pero lo que pocos saben es que este recinto iba mucho más allá de la simple adoración al Inti, el dios Sol. Los cronistas españoles que llegaron en el siglo XVI quedaron asombrados por lo que vieron. Relataban paredes cubiertas de oro, jardines donde las plantas eran representadas con metales preciosos y figuras que parecían imitar constelaciones. Pero cuando los colonizadores destruyeron gran parte de este templo para construir encima el convento de Santo Domingo, algo se perdió. Algo que tal vez jamás debió ser encontrado por ojos occidentales. Estudios recientes revelan que el Coricancha no estaba alineado al azar. Sus muros y pasajes coincidían de manera precisa con los solsticios, equinoccios y fenómenos astronómicos fundamentales. ¿Era acaso un gigantesco observatorio solar? Algunos investigadores sostienen que su estructura funcionaba como un centro de cálculos cósmicos, capaz de predecir eventos celestes y climáticos. Pero surge una pregunta más inquietante. ¿De dónde sacaron los incas ese conocimiento tan avanzado? ¿Lo heredaron de civilizaciones aún más antiguas? ¿O miraban al cielo no solo con devoción, sino con un entendimiento que desafiaba su época? La clave podría estar enterrada, justo debajo de los cimientos modernos, esperando ser revelada. 2. La arquitectura sagrada. Cómo los incas alineaban piedra y cosmos. Los incas no solo fueron grandes constructores, fueron arquitectos del cosmos. Cada piedra que colocaban, cada muro que levantaban, obedecía a un principio que iba mucho más allá de lo funcional o lo estético. Era un lenguaje secreto entre la tierra y el cielo. En sus templos, ciudades y observatorios, nada era casual. Los estudios actuales revelan que los principales edificios del Cusco, como el Coricancha, Sacsayhuamán y Kenco, están perfectamente alineados con fenómenos astronómicos. Los solsticios de verano e invierno, los equinoccios e incluso ciertos eclipses formaban parte de su diseño. La orientación de las puertas, las ventanas y los muros permitía que la luz del sol penetrara en momentos específicos del año, iluminando altares, nichos y figuras sagradas. Este efecto no solo era un espectáculo visual, era un ritual cósmico que conectaba al pueblo inca con el orden del universo. Pero hay algo más inquietante. La precisión con la que lograban estos alineamientos es tal que muchos expertos aún no comprenden cómo lo hicieron sin instrumentos modernos. ¿Utilizaban conocimientos heredados de culturas anteriores? ¿O contaban con tecnología que hoy consideramos imposible para su época? Esta arquitectura no solo desafiaba terremotos y el paso del tiempo, también parecía ser un código esculpido en piedra. Un código que quizás aún no hemos logrado descifrar del todo. 3. El Inti Raymi. Una ceremonia o un código astronómico perdido. Cada 24 de junio, el Inti Raymi, la fiesta del sol, marcaba uno de los eventos más importantes del calendario inca. Lo que muchos hoy consideran una simple celebración cultural, en realidad era un complejo ritual que escondía un profundo conocimiento astronómico.
Este día no era elegido al azar. Coincidía con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el momento en que el sol alcanza su punto más lejano y parece detenerse antes de comenzar su retorno. Los incas interpretaban este fenómeno como la renovación del ciclo de la vida. Pero detrás del ritual había cálculos precisos, observaciones del firmamento y una sincronización casi perfecta con los movimientos celestes. Los sumos sacerdotes, conocidos como amautas, observaban desde puntos específicos donde el primer rayo de sol debía tocar ciertas marcas o piedras sagradas. Si la luz no llegaba al punto correcto, era señal de desequilibrio. Pero aquí surge la pregunta: ¿era el Inti Raymi solo un acto simbólico o escondía un código para entender patrones climáticos, agrícolas y posiblemente hasta eventos catastróficos? Algunos estudiosos sugieren que esta ceremonia funcionaba como un calibrador del entonces tiempo, ajustando no solo el calendario agrícola, sino también alertando sobre anomalías cósmicas. Tal vez el Inti Raymi no era solo una fiesta, sino un lenguaje secreto entre los incas y las estrellas. 4. Las puertas del sol, portales energéticos o tecnología ancestral. En todo el territorio del antiguo Tahuantinsuyo existen estructuras que parecen desafiar la lógica. Son conocidas como puertas del sol. Algunas están perfectamente esculpidas en la roca, otras aparecen en medio de la nada, en alturas imposibles o en lugares de acceso casi inhumano. Una de las más enigmáticas es la puerta de Amaru Muru, ubicada cerca del lago Titicaca. Según las leyendas locales, este portal no era solo un marco de piedra, era un umbral hacia otro mundo, un pasaje usado por los sabios, sacerdotes o incluso seres no humanos que podían cruzar entre dimensiones. Las crónicas orales hablan de sacerdotes que, portando un disco dorado, supuestamente entregado por los dioses, activaban el portal desapareciendo en la piedra. ¿Mito, alucinación colectiva o una tecnología olvidada? Investigadores modernos han encontrado alineaciones astronómicas precisas en la orientación de estas puertas. Algunas marcan puntos clave en los solsticios o se alinean con constelaciones específicas. ¿Por qué un simple marco de piedra tendría semejante precisión cósmica? Las preguntas no se detienen. ¿Eran realmente puertas físicas, símbolos espirituales o dispositivos capaces de manipular energías que la ciencia actual apenas comienza a entender? Las puertas del sol continúan ahí desafiando el paso del tiempo, esperando que alguien logre descifrar su verdadero propósito. 5. El Observatorio de Machu Picchu. Más que una ciudad sagrada. Cuando pensamos en Machu Picchu, la imaginamos como una ciudad perdida, un refugio sagrado entre las nubes. Pero, ¿y si te dijera que en realidad era algo más? ¿Un gigantesco observatorio astronómico disfrazado de ciudad? Machu Picchu no fue construido al azar. Sus templos, terrazas y caminos están perfectamente alineados con los solsticios, los equinoccios y hasta con ciertos eventos lunares. En especial, el llamado Templo del Sol, cuya ventana principal recibe el primer rayo del solsticio de invierno, iluminando un altar de piedra con una precisión milimétrica. Pero no es solo eso. Existen múltiples miradores que apuntan hacia picos específicos, y esos picos, según estudios recientes, coinciden con posiciones clave de las constelaciones veneradas por los incas, especialmente la Cruz del Sur y la Vía Láctea, conocida como Mayu. Más allá de ser un centro ceremonial, algunos arqueólogos proponen que Machu Picchu funcionaba como un nodo energético, un lugar donde se observaba el cielo para interpretar no solo fenómenos astronómicos, sino también para tomar decisiones agrícolas, políticas y espirituales. La gran pregunta permanece: ¿era Machu Picchu una ciudad para los vivos, un portal hacia los dioses, o el legado de un conocimiento perdido? Sus muros, sus sombras y su perfecta fusión con la montaña parecen guardar la respuesta. 6. Seques y líneas invisibles. El mapa secreto del cielo sobre la tierra. Pocas personas saben que debajo de la ciudad de Cusco existe un mapa invisible, un sistema de líneas conocido como seques.
Estas líneas imaginarias conectaban huacas, lugares sagrados, templos, fuentes de agua y montañas, formando una red sagrada que reflejaba el orden del cosmos. Los cronistas españoles documentaron que existían exactamente 41 líneas Seque, divididas en 4 sectores, en correspondencia con los 4 suyos del imperio. A lo largo de estas líneas había más de 328 huacas, cada una con un propósito ceremonial, astronómico o energético. Lo que es aún más sorprendente es que muchos investigadores han descubierto que estas líneas no solo ordenaban el espacio físico, sino que también tenían alineaciones precisas con constelaciones, solsticios y eventos celestes. Era como si los incas hubieran proyectado el cielo sobre la tierra. ¿Pero para qué? Algunos sostienen que servía para sincronizar los ciclos agrícolas con los movimientos del cosmos. Otros creen que funcionaba como un sistema de energía terrestre, donde las huacas actuaban como nodos que canalizaban fuerzas invisibles. Estamos hablando de una antigua red de geobiología, o de un conocimiento aún más profundo, capaz de conectar el mundo físico con dimensiones espirituales. El sistema de Seques sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo andino, y quizás una clave perdida para entender cómo los incas interpretaban el universo. 7. Los amautas, guardianes del saber prohibido de los incas. Detrás del esplendor del imperio inca existía una casta de sabios ocultos a los ojos del pueblo común. Eran los amautas, los guardianes del conocimiento, los intérpretes de los mensajes del cosmos, y quizás los últimos depositarios de un saber ancestral que trascendía generaciones. Los amautas no eran simples maestros. Su formación comenzaba desde la niñez y duraba décadas. Estudiaban astronomía, matemáticas, medicina, filosofía y los ciclos sagrados de la naturaleza. Eran los encargados de leer las estrellas, interpretar los solsticios, organizar los calendarios agrícolas y guiar las decisiones espirituales del imperio. Lo más inquietante es que algunos relatos hablan de conocimientos que iban más allá de lo terrenal. Sabían de alineaciones planetarias, de eclipses con precisión milimétrica y hasta de fenómenos que nuestra ciencia moderna apenas comprende. Con la llegada de los conquistadores, muchos amautas fueron perseguidos. Algunos desaparecieron. Otros, según las leyendas, se refugiaron en ciudades perdidas de la selva, llevando consigo los registros secretos, los códices de piedra y el conocimiento prohibido. La gran pregunta persiste. ¿Hasta dónde llegaba el saber de los amautas? ¿Era fruto de generaciones de observación o de un legado recibido de tiempos aún más remotos, quizás de civilizaciones hoy olvidadas? Su sombra aún se percibe en los misterios que rodean los templos, los cielos y las montañas del mundo andino. 8. El calendario incaico, una máquina del tiempo esculpida en piedra. Para los incas, el tiempo no era una simple sucesión de días, era un ciclo sagrado, una danza cósmica que conectaba al ser humano con el universo. El calendario incaico no solo regulaba las cosechas y los rituales, era, en esencia, una verdadera máquina del tiempo esculpida en piedra. Este calendario estaba basado en la observación precisa del sol, la luna y las estrellas. Dividía el año en 12 meses lunares, pero con ajustes solares que garantizaban la sincronización perfecta con los ciclos agrícolas. Cada mes tenía su propia festividad, sus rituales y su conexión espiritual. Los templos como el Coricancha, Machu Picchu y Sacsayhuamán funcionaban como enormes observatorios. Ventanas, nichos y piedras talladas actuaban como marcadores solares y lunares. Así los sacerdotes sabían exactamente cuándo iniciar las siembras, las cosechas o los grandes ceremoniales. Lo más desconcertante es la precisión del sistema. Algunos estudios modernos sugieren que los incas entendían conceptos de precesión de los equinoccios y movimientos astronómicos complejos. ¿Cómo es posible que, sin telescopios ni relojes modernos, lograran semejante exactitud? Quizás la respuesta yace en lo que muchos llaman el saber perdido.
Un conocimiento que, lejos de haber sido fruto del azar, era el resultado de siglos, o tal vez milenios, de observar el lenguaje secreto del cosmos. 9. Los solsticios y equinoccios, mensajes divinos descifrados en los Andes. Para los incas, los solsticios y equinoccios no eran simples eventos astronómicos, eran mensajes directos de los dioses, señales del cosmos que regulaban la vida, la muerte y la renovación en la tierra. El solsticio de invierno, celebrado con el Inti Raymi, marcaba el renacimiento del sol. El solsticio de verano, en diciembre, señalaba la plenitud de la vida y la fuerza de la luz. Los equinoccios, cuando el día y la noche son iguales, representaban el equilibrio perfecto entre los mundos. Pero detrás de estas celebraciones había algo mucho más profundo. En templos como el Coricancha, los rayos solares atravesaban ventanas y nichos con una precisión que dejaba claro que los incas no solo observaban el cielo, lo dominaban. Las sombras proyectadas en ciertas fechas activaban rituales específicos. Piedras que permanecían oscuras todo el año eran iluminadas solo en esos momentos. Era como si los dioses encendieran señales en la tierra, confirmando que el orden cósmico seguía su curso. La pregunta que aún resuena es inquietante. ¿Cómo lograban una precisión tan milimétrica? ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Y por qué razón fue tan importante para ellos alinearse no solo con el sol, sino también con ciclos que podrían tener implicaciones más allá de lo visible? Los Andes guardan este misterio, esperando que alguien, algún día, lo descifre por completo. 10. El misterio de Sacsayhuamán. Fortaleza, templo o antena cósmica. Sacsayhuamán. Una colosal construcción que desafía la lógica, la ingeniería y hasta la imaginación. Oficialmente considerada una fortaleza ceremonial, esta gigantesca estructura ubicada sobre las alturas del Cusco parece esconder algo mucho más profundo. Algo que la historia oficial ha preferido ignorar. Sus muros, formados por bloques ciclópeos de hasta 200 toneladas, encajan con una precisión tan asombrosa que ni una hoja de papel cabe entre ellos. ¿Cómo es posible que, sin herramientas metálicas, los incas, o quizás alguien antes que ellos, pudieran mover y moldear piedras de semejante tamaño? Pero la verdadera pregunta va más allá de su construcción. ¿Cuál era su propósito? Algunos investigadores sugieren que Sacsayhuamán no era una simple fortaleza. Sus alineaciones con los solsticios, los movimientos solares y ciertas constelaciones sugieren que funcionaba como un gigantesco dispositivo astronómico. Otros van aún más lejos. Teorías modernas proponen que podría haber sido un tipo de antena cósmica, diseñada para amplificar o canalizar energías provenientes del cosmos. Una interfaz entre la Tierra y el cielo. ¿Estamos ante un centro ceremonial, un complejo militar o una máquina sagrada capaz de conectarse con otras dimensiones? Sacsayhuamán sigue allí, inmutable, desafiando al tiempo y esperando que la humanidad finalmente comprenda su verdadero legado. 11. El dios Viracocha, un ser celestial o un visitante de las estrellas. En lo más profundo de la cosmovisión andina, aparece una figura envuelta en misterio. Viracocha, el gran dios creador, aquel que surgió de las aguas del lago Titicaca para dar forma al mundo, a los humanos y a las estrellas. Pero lo que desconcierta a historiadores y arqueólogos es la descripción que las crónicas indígenas hacen de él. No era un hombre común. Era alto, de piel clara, con barba y vestiduras resplandecientes. ¿Cómo es posible que una civilización andina, donde la genética no presenta estos rasgos, describa a su deidad de esta manera? Las leyendas dicen que Viracocha trajo consigo conocimientos. Enseñó a construir, a cultivar, a leer el cielo, y cuando su labor terminó, desapareció caminando hacia el océano, prometiendo regresar algún día. Las interpretaciones se dividen. Para unos es un mito de creación, para otros una referencia codificada de visitantes de otros mundos, seres que descendieron del cielo en un tiempo remoto para guiar a la humanidad. ¿Fue Viracocha un dios, un sabio ancestral o un viajero estelar? Las representaciones de él en Tiwanaku y otros sitios arqueológicos
lo muestran rodeado de símbolos solares, estelares y patrones que algunos asocian con tecnología o conocimiento astronómico avanzado. Quizás la verdadera identidad de Viracocha sea uno de los grandes secretos aún no revelados de los Andes. 12. Las fuentes sagradas, hidráulica mágica o ciencia avanzada. A simple vista, las fuentes de agua que encontramos en templos como Tambo Machai, Tripón o el propio Coricancha parecen simples obras hidráulicas, hermosas sí, pero ordinarias. Sin embargo, cuando uno observa más de cerca, algo desconcertante surge. El manejo del agua por parte de los incas no solo era funcional, era profundamente simbólico y quizás tecnológico. Las fuentes no estaban dispuestas al azar. El flujo, la presión y hasta el sonido del agua parecían cuidadosamente diseñados. En Tambomachay, por ejemplo, el agua brota de la roca madre en canales perfectamente pulidos. Se divide en flujos paralelos que nunca se mezclan, desafiando las leyes físicas básicas. ¿Cómo lo lograban sin cemento, sin metales y sin bombas? Algunos investigadores creen que estas fuentes eran más que decorativas. Eran instrumentos ceremoniales que conectaban las energías del agua, la tierra y el cosmos. Otros van más allá y sugieren que funcionaban como dispositivos de resonancia, generadores de energía sutil que armonizaban el entorno y la mente humana. ¿Estamos frente a un simple conocimiento hidráulico o ante una tecnología ancestral que aún no comprendemos? El agua, para los incas, no era solo vida, era un puente entre los mundos, y sus fuentes sagradas siguen fluyendo, transmitiendo un mensaje que aún espera ser interpretado. 13. Pilares solares, antiguas computadoras astronómicas de los incas. En lo alto de montañas sagradas, en plazas ceremoniales o junto a templos, se alzan unas estructuras que, a simple vista, podrían parecer simples columnas de piedra. Pero para los incas, estos pilares solares eran algo mucho más complejo. Verdaderas computadoras astronómicas esculpidas en roca, conocidos como sucancas. Estos pilares tenían una función crucial. Permitían rastrear el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas con una precisión que incluso hoy sigue asombrando. Su ubicación no era aleatoria. Estaban perfectamente alineados para proyectar sombras específicas en fechas clave, como los solsticios y equinoccios. Cuando el Sol alcanzaba cierto punto en el horizonte, la sombra del pilar se alineaba con una marca en el suelo o con otra estructura distante. Esto no solo indicaba cambios estacionales, sino también momentos sagrados para realizar rituales, siembras o predicciones climáticas. Pero lo más inquietante es que algunos de estos pilares parecen interactuar también con eventos astronómicos más complejos, alineaciones planetarias e incluso ciertos eclipses. ¿Cómo es posible que los incas lograran semejante nivel de exactitud sin instrumentos ópticos? La pregunta permanece: ¿eran simples calendarios solares o dispositivos que de alguna manera captaban y canalizaban energías cósmicas? Lo cierto es que estos pilares, silenciosos y enigmáticos, siguen señalando el cielo, esperando que alguien entienda su verdadero mensaje. 14. Las cavernas secretas del Cusco, entradas a otros mundos. Bajo las calles del Cusco y sus alrededores, corre un entramado de túneles y cavernas que ha alimentado leyendas durante siglos. Algunos dicen que estos pasajes conectan templos, fortalezas y hasta ciudades perdidas. Otros, más audaces, sostienen que son portales hacia otros mundos. Una de las más conocidas es Chincana, cuyo nombre significa el lugar donde uno se pierde. Según los relatos, algunos que se han atrevido a explorar sus profundidades jamás han regresado. Otros, en cambio, afirman haber visto luces inexplicables, escuchar cantos y sentir presencias que no son de este mundo. Las crónicas coloniales ya hablaban de túneles que partían desde el Coricancha y llegaban hasta Sacsayhuamán o incluso más allá, hacia la selva. Algunos exploradores modernos aseguran haber encontrado puertas selladas, símbolos grabados en la roca y cámaras ocultas que podrían ser depósitos de conocimientos o tesoros ancestrales. Pero la teoría más intrigante
es que estas cavernas no son simples refugios o vías de comunicación, sino verdaderas entradas a dimensiones paralelas, a espacios donde el tiempo y el espacio funcionan de manera distinta. ¿Construyeron los incas estas cavernas o heredaron su existencia de culturas mucho más antiguas? Sea como sea, las profundidades del Cusco siguen susurrando secretos, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para intentar descifrarlos. 15. El puente entre el Hanan Pacha y el Kai Pacha. Mundos paralelos. La cosmovisión inca no solo se limitaba al mundo material. Ellos creían que el universo estaba dividido en 3 planos sagrados. El Hanan Pacha, el mundo de arriba, de los dioses y las estrellas. El Kai Pacha, el mundo terrenal, donde vivimos los humanos. Y el Uku Pacha, el mundo subterráneo asociado al inconsciente, los ancestros y los misterios. Lo más fascinante es cómo los incas no concebían estos mundos como realidades separadas, sino como dimensiones interconectadas. Y más aún, afirmaban que existían puentes o portales capaces de unir estos planos. Estos puentes no eran solo simbólicos, se representaban físicamente a través de ciertos templos, cavernas, montañas y ritos sagrados. Por ejemplo, las cuevas eran consideradas entradas al Uku Pacha, mientras que las altas cimas servían como puntos de conexión con el Hanan Pacha. El Kai Pacha, nuestro mundo, era el espacio donde se debía buscar el equilibrio entre las otras 2 dimensiones, y todo el conocimiento, las ceremonias y la arquitectura sagrada del mundo andino estaba orientada a mantener esa armonía. Pero surge la pregunta, ¿hablaban los incas en términos metafísicos o realmente poseían técnicas, quizás hoy olvidadas, para acceder a estos otros mundos? ¿Eran sus rituales simples actos de fe o llaves que abrían puertas hacia realidades paralelas? El puente sigue allí, invisible para algunos, evidente para quienes logran ver más allá. 16. El oro del sol, energía espiritual o tecnología perdida. Para los incas, el oro no era simplemente un metal precioso, era la sangre del sol, un material sagrado que poseía propiedades espirituales y tal vez tecnológicas que hoy apenas comenzamos a intuir. Las crónicas españolas relatan cómo el Coricancha estaba revestido con láminas de oro que reflejaban la luz del amanecer de manera cegadora. Jardines enteros con árboles, flores y hasta animales esculpidos en oro macizo decoraban sus espacios. Pero ¿era solo ostentación o había un propósito más profundo? Algunos investigadores modernos proponen que el oro no solo cumplía una función estética o religiosa. Su capacidad para reflejar, canalizar y quizás amplificar energía solar y cósmica podría haber tenido aplicaciones que van más allá de lo que imaginamos. ¿Funcionaba como un conductor de energía espiritual? ¿O acaso formaba parte de un sistema que armonizaba la vibración del entorno? Las láminas doradas también aparecían en otros templos, alineadas estratégicamente para recibir luz solar en momentos específicos. Algunos relatos sugieren que estas superficies generaban efectos visuales y sensaciones físicas que alteraban los estados de conciencia de quienes participaban en los rituales. ¿Era el oro una simple ofrenda a los dioses o una clave dentro de una tecnología perdida que combinaba física, espiritualidad y astronomía? Lo cierto es que, cuando los conquistadores arrancaron cada lámina de estos templos, no solo robaron riqueza, también desmantelaron un sistema cuyo verdadero propósito quizás nunca lleguemos a comprender del todo. 17. Mensajes. En las montañas, geoglifos invisibles al ojo humano. Las montañas no eran solo accidentes geográficos para los incas, eran entidades vivas, conocidas como apus, protectores espirituales y transmisores de energía. Pero, más allá de lo espiritual, recientes investigaciones revelan algo aún más desconcertante. Las montañas podrían contener geoglifos gigantes, patrones solo visibles desde el cielo. Algunos estudios basados en tecnología satelital han detectado alineaciones, figuras
y formas geométricas talladas o modeladas en las laderas de ciertas montañas sagradas. Estas formaciones no son visibles desde el suelo. Solo cuando se observa desde gran altura, los patrones emergen. Es posible que los incas, o tal vez culturas anteriores, hayan creado estos mensajes para que fueran vistos desde el cielo. ¿Y quién o qué se suponía que debía observarlos? Las similitudes con las famosas líneas de Nazca no pasan desapercibidas. Lo más inquietante es que muchos de estos patrones están alineados con constelaciones específicas, solsticios y eventos astronómicos. Algunos representan animales sagrados como la serpiente, el cóndor y el puma, los mismos símbolos que estructuran su cosmovisión de los tres mundos. Son simples expresiones artísticas, mapas estelares proyectados en la Tierra o señales destinadas a inteligencias más allá de lo humano. Las montañas siguen allí, ocultando mensajes que solo pueden ser leídos por quienes miran desde las alturas. 18. Las profecías incaicas, el retorno de los hijos del sol. Entre los numerosos mitos y leyendas que sobreviven del mundo andino, hay uno que resuena con fuerza hasta nuestros días: la profecía del retorno de los hijos del sol, un mensaje ancestral que advierte y al mismo tiempo promete una nueva era. Según esta profecía, llegaría un tiempo de oscuridad, una época en la que los saberes sagrados serían olvidados, las conexiones con el cosmos rotas y la humanidad viviría desconectada de la naturaleza. Muchos coinciden en que esta etapa comenzó con la llegada de los conquistadores europeos. Sin embargo, la profecía también habla de un despertar, un tiempo en que los hijos del sol, aquellos que portan la sabiduría ancestral, regresarían o renacerían para restaurar el equilibrio entre el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Algunos sostienen que no se trata de un regreso físico, sino espiritual, un resurgir de la conciencia, del entendimiento de que somos parte de un no todo cósmico. Otros van más allá y sugieren que podría referirse al regreso de entidades, sabios o incluso visitantes de las estrellas que alguna vez caminaron entre los Andes. ¿Estamos viviendo ese momento ahora? El auge del interés por las culturas ancestrales, la reconexión con la naturaleza y los fenómenos globales parecen resonar con las antiguas advertencias. El retorno de los hijos del sol podría estar más cerca de lo que imaginamos. 20. Las estrellas gemelas, el espejo celeste sobre el Cusco. El Cusco no fue fundado al azar. Su diseño, sus calles y sus plazas formaban un mapa terrestre que reflejaba el cielo, especialmente las llamadas estrellas gemelas, constelaciones dobles que tenían un profundo significado para los incas. Investigadores han descubierto que varios templos y estructuras del Cusco están alineados con estrellas específicas. En particular, las constelaciones de la Cruz del Sur y las Chacana, representadas tanto en el cielo como en la tierra. Estas estrellas gemelas no solo servían como guía, eran símbolos del equilibrio, del reflejo del Hanan Pacha, el Sintos, mundo superior, sobre el Kai Pacha, nuestro mundo físico. Así, cuando los incas miraban el cielo, veían un espejo de su propia realidad, y cuando caminaban por su ciudad, también estaban recorriendo las rutas de las estrellas. Lo más desconcertante es la precisión con la que lograron esta correspondencia. Las alineaciones con los solsticios, los puntos cardinales y ciertos fenómenos astronómicos hacen pensar que el Cusco era en esencia un observatorio viviente, una ciudad diseñada para interactuar constantemente con el cosmos. ¿Significa esto que los incas vivían en permanente comunicación con el cielo? ¿O que entendían su existencia como parte de un tejido mayor, donde el destino humano estaba literalmente escrito en las estrellas? 21. La conexión inca con la constelación de la Cruz del Sur. La Cruz del Sur no es solo una constelación visible en el hemisferio sur. Para los incas era uno de los símbolos más sagrados del cielo. Representaba la chacana, el puente entre los mundos. Cada brazo de la cruz tenía un significado: norte, sur, este y oeste, pero también los tres mundos andinos: Hanan Pacha, el mundo superior; Kai Pacha, el mundo terrenal;
Yucupacha, el mundo subterráneo. El punto central de la cruz simbolizaba el nexo, el axis mundi, el lugar donde todo se une. Lo más sorprendente es cómo esta constelación guiaba no solo la espiritualidad, sino también la vida práctica. Las posiciones de la cruz del sur en diferentes épocas del año marcaban los tiempos de siembra, cosecha y celebración. Las construcciones más importantes del Cusco y otros centros ceremoniales están alineadas con los movimientos de esta constelación. No era simplemente una referencia celeste, era un recordatorio constante de que todo en el universo está interconectado. Pero surge una pregunta más profunda. ¿Cómo adquirieron los incas este conocimiento tan preciso? ¿Fue el resultado de generaciones de observación? ¿O el eco de un legado aún más antiguo, transmitido desde civilizaciones desaparecidas? ¿O tal vez de algo más allá de este mundo? La Cruz del Sur sigue allí, brillando en el firmamento, guiando a quienes aún buscan respuestas en el lenguaje eterno de las estrellas. 22. La piedra de Sayhuite, un mapa hidráulico o un microcosmos del mundo. En las alturas de Apurímac se encuentra uno de los objetos más misteriosos del legado inca, la piedra de Sayhuite. A simple vista, parece una roca tallada con canales, escalones, pozos y formas geométricas, pero cuando uno se detiene a observar, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es realmente? Algunos arqueólogos sostienen que se trata de un modelo hidráulico, un prototipo donde los ingenieros incas experimentaban con el flujo del agua. Y es cierto que al ver cómo los canales se conectan, el agua puede recorrer rutas complejas, imitando el movimiento natural de ríos y terrazas agrícolas. Sin embargo, otras teorías van mucho más allá. Algunos investigadores aseguran que no es solo un modelo técnico, sino un microcosmos del mundo. Un mapa que representa no solo ríos y montañas, sino también las conexiones invisibles entre el cielo, la tierra y los planos espirituales. Lo más inquietante es que no existe otra piedra como esta. No hay textos, ni crónicas, ni referencias directas a su función exacta. Solo su presencia silenciosa, desafiando a quienes buscan descifrar su mensaje. ¿Fue la piedra de Sayhuite una herramienta de ingeniería avanzada, un mapa sagrado o una representación de cómo los incas entendían la interconexión del universo? La respuesta, aún hoy, permanece grabada en la piedra, esperando ser leída. 23. El enigma de Ollantaytambo, tecnología imposible en los Andes. Ollantaytambo es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más desconcertantes del mundo andino. Este complejo arqueológico, ubicado en el Puno Mesentos, Valle Sagrado de los Incas, desafía todo lo que creemos saber sobre la ingeniería precolombina. Allí encontramos bloques de granito que pesan hasta 60 toneladas, perfectamente cortados y ensamblados con una precisión que ni siquiera con tecnología moderna resulta sencilla. Lo más inquietante es que estas piedras fueron extraídas de una cantera situada al otro lado del valle, cruzando un río y ascendiendo por empinadas laderas. ¿Cómo lo hicieron? Las teorías tradicionales hablan de rampas, rodillos y fuerza humana, pero incluso los expertos reconocen que esa explicación es insuficiente. Algunos sugieren que se emplearon técnicas perdidas de ablandamiento de piedra. Otros hablan de resonancia acústica, vibración controlada o conocimiento de la manipulación molecular. Más allá de lo técnico, Ollantaytambo también presenta alineaciones astronómicas precisas. Sus terrazas, muros y portales están dispuestos en función de los solsticios, los equinoccios y las posiciones de ciertas constelaciones. Estamos ante la prueba de que los incas, o tal vez una civilización anterior, poseían una tecnología que hoy consideraríamos imposible. Ollantaytambo no es solo un sitio arqueológico, es un desafío abierto, una piedra en el zapato de la historia oficial. 24. Las sombras que hablan, el lenguaje secreto del sol. En el mundo inca, la luz y la sombra no eran simples fenómenos naturales. Eran mensajes, señales codificadas que solo podían ser leídas por quienes entendían el lenguaje secreto del sol.
Muchos templos y estructuras andinas fueron diseñados para que, en momentos específicos del año, la luz proyectara formas, símbolos o alineara sombras de manera precisa. Este fenómeno no solo marcaba los cambios estacionales, sino también activaba rituales, ceremonias y transmisiones de conocimiento espiritual. Por ejemplo, en Machu Picchu, durante el solsticio de invierno, la luz del amanecer atraviesa una ventana perfectamente alineada e ilumina el centro exacto del Templo del Sol. En otros sitios, como el Intihuatana, la famosa piedra que amarraba al sol, las sombras marcan los equinoccios y los solsticios con exactitud milimétrica. Pero esto va más allá de lo visual. Algunos investigadores sostienen que estas interacciones de luz y sombra podían inducir estados alterados de conciencia, preparar el espacio para canalizar energías cósmicas o incluso transmitir mensajes que trascendían lo verbal. ¿Era este un simple calendario solar o una tecnología espiritual diseñada para sincronizar a las personas con los ritmos del universo? Las sombras que hoy recorren esos muros siguen hablando, pero solo para quienes se atreven a escuchar. 25. El disco solar perdido del Coricancha. ¿Dónde está? Pocos objetos despiertan tanto misterio como el legendario disco solar del Coricancha. Según las crónicas y las leyendas andinas, este disco de oro macizo no era solo un adorno. Era un objeto sagrado, un receptor y emisor de energía solar, un puente entre los dioses y los humanos. Ubicado en la parte más sagrada del Coricancha, este disco reflejaba la luz del amanecer de manera que iluminaba todo el templo. Algunos relatos sostienen que servía para concentrar energía, armonizar el espacio y quizás incluso como un dispositivo capaz de influir sobre la materia o la conciencia. Pero cuando los conquistadores llegaron, el disco desapareció. Algunos afirman que fue fundido y enviado a España, otros que fue ocultado por los sacerdotes incas en túneles secretos bajo Cusco, y algunos más audaces aseguran que jamás fue destruido, que está resguardado en un lugar inaccesible, esperando el momento de regresar a su lugar original. ¿Era solo un símbolo de poder espiritual o parte de una tecnología sagrada perdida? Lo cierto es que el disco solar no es un simple mito. Su huella persiste en la memoria colectiva, en las tradiciones orales y en la búsqueda incansable de arqueólogos y exploradores. ¿Dónde está el disco solar? Esa pregunta sigue resonando entre las piedras del Cusco. 27. Las huacas, sitios de poder y su alineación cósmica. Las huacas eran mucho más que simples templos o altares. Para los incas, eran puntos de poder, lugares donde la energía de la tierra se concentraba y donde el velo que separa los mundos se volvía más delgado. Cada huaca tenía una función específica. Algunas estaban dedicadas al agua, otras al sol, a las estrellas o a los ancestros. Pero lo más asombroso es que no estaban dispuestas al azar. Formaban parte de un sistema complejo, interconectado mediante las líneas Seke, alineado con montañas sagradas, solsticios, equinoccios y constelaciones. Estudios recientes han demostrado que muchas huacas se encuentran exactamente en los puntos donde las líneas energéticas de la Tierra, similares a las llamadas líneas ley, se cruzan. Esto sugiere que los incas no solo veían el paisaje como un espacio físico, sino como un organismo viviente, un campo energético que podía ser leído y utilizado. Las ceremonias realizadas en las huacas no eran simples rituales. Eran actos de conexión, de intercambio de energía entre el ser humano, la tierra y el cosmos. Algunas huacas incluso muestran evidencia de fenómenos acústicos, resonancias que amplificaban cantos o mantras. Estamos ante una red de puntos energéticos diseñada con un propósito espiritual, científico o ambos. Las huacas siguen, ahí silenciosas, cargadas de poder, esperando a quienes estén listos para comprender su verdadero significado. 28. Los tres mundos incas: filosofía, misticismo o realidad multidimensional. Para los incas, la existencia no era lineal ni bidimensional. Su cosmovisión se organizaba en tres mundos interconectados: el Hanan Pacha, el mundo superior de los dioses y las estrellas;
el Kai Pacha, el mundo terrenal donde vivimos los humanos, y el Uku Pacha, el mundo subterráneo de los ancestros y los misterios. Este modelo no era solo simbólico. Cada acción, cada ceremonia, cada construcción inca estaba diseñada para mantener el equilibrio entre estos tres planos. Las montañas servían de conexión con el Hanan Pacha. Las cuevas y las cavernas conectaban con el Uku Pacha, y los caminos, los templos y las huacas organizaban el Kai Pacha. Pero hay algo aún más fascinante. Algunos investigadores sugieren que este concepto no es meramente espiritual, sino la representación de una comprensión avanzada de la realidad, una especie de modelo de realidades paralelas o dimensiones que coexisten. Tenían los incas un conocimiento práctico de cómo acceder a estos mundos. ¿Eran sus rituales simples actos de fe o técnicas para modificar estados de conciencia y cruzar los umbrales de la percepción? Lo que parece claro es que su mundo no se limitaba a lo visible. Vivían conscientes de que todo estaba interconectado, que el cosmos, la tierra y el espíritu formaban parte de un mismo tejido, uno que aún hoy apenas comenzamos a entender. 29. La misteriosa desaparición del saber astronómico inca. Uno de los grandes enigmas de la historia es cómo un imperio capaz de construir observatorios perfectos, calendarios precisos y sistemas de alineación astronómica tan avanzados perdió o escondió ese conocimiento en tan poco tiempo. Con la llegada de los conquistadores, mucho del saber inca fue destruido. Los sacerdotes fueron ejecutados o convertidos, los templos saqueados y las huacas profanadas. ¿Pero fue solo eso? Algunos estudiosos creen que gran parte del conocimiento no se perdió por accidente, sino que fue deliberadamente ocultado. Los amautas, guardianes del saber, podrían haber llevado consigo códices, instrumentos y registros a lugares inaccesibles, tal vez escondidos en ciudades perdidas de la selva o sellados en cavernas bajo las montañas. Otros sostienen que este saber no se transmitía de forma escrita, sino oral y simbólica, y que al romperse la cadena de transmisión, el conocimiento se desvaneció. Pero hay una hipótesis aún más inquietante. ¿Y si este saber no desapareció, sino que fue intencionalmente velado hasta que la humanidad estuviera lista para comprenderlo? Las huellas están allí, en los alineamientos que aún podemos observar, en los rituales que sobreviven disfrazados de festividades modernas y en los misterios no resueltos de las piedras que miran al cielo. 30. El plan secreto del Minomesetons Inca Pachacútec. Cosmología esculpida en ciudades. Pachacútec, el noveno Inca, no fue solo un conquistador o un reformador del Estado. Fue, según muchos investigadores, un arquitecto del cosmos, un visionario que diseñó no solo ciudades, sino verdaderos mapas cósmicos esculpidos en piedra. Bajo su mandato, Cusco fue remodelada en forma de puma, símbolo del Kai Pacha. Machu Picchu fue construida con alineaciones perfectas hacia los solsticios y las montañas sagradas. Y el Capac Ñan se extendió como una red energética que conectaba los cuatro suyos del imperio. Pero, ¿qué buscaba realmente Pachacútec? Las crónicas hablan de su obsesión por el tiempo, el orden del universo y la perpetuidad del Tahuantinsuyo. Algunos sostienen que sus proyectos tenían un objetivo mucho más profundo que el simple control político o territorial. El diseño de las ciudades, la orientación de los templos, los sistemas hidráulicos y las rutas ceremoniales parecen estar basados en patrones astronómicos y simbólicos. Era como si Pachacútec intentara replicar el orden del cosmos en la Tierra, un intento de mantener el equilibrio no solo material, sino también espiritual y energético. Fue este el verdadero plan secreto del Inca: dejar a la humanidad un mensaje cifrado en piedra, una advertencia o una guía para futuros tiempos de desequilibrio. Las ciudades aún están allí, esperando que alguien decida leerlas con los ojos del alma. 31. Las ciudades perdidas en la selva, refugios de los sabios. En lo más profundo de la selva amazónica peruana, sobreviven leyendas que hablan de ciudades ocultas. Refugios donde, según los relatos, los últimos sabios incas se internaron
para proteger su conocimiento tras la llegada de los conquistadores. Nombres como Paititi, El Dorado o la ciudad del Gran Paititi han alimentado expediciones, obsesiones y tragedias durante siglos, pero más allá de la búsqueda de oro, lo que muchos no comprenden es que para los incas, el verdadero tesoro era el conocimiento. Los relatos indígenas y los registros coloniales coinciden en que tras la caída de Cusco, un grupo de amautas, sacerdotes y miembros de la nobleza huyó hacia la selva. Llevaron consigo objetos sagrados, códices de piedra, discos solares y, lo más importante, los secretos del cosmos. Fueron estas ciudades simples escondites o centros donde se preservó la memoria ancestral hasta que la humanidad estuviera preparada para recuperarla. Algunos aventureros aseguran haber visto estructuras de piedra cubiertas por la vegetación. Otros han encontrado petroglifos y senderos que parecen conducir a lugares prohibidos. Quizás estas ciudades aún existen, no como simples ruinas, sino como guardianes silenciosos de un conocimiento que permanece oculto, esperando que el buscador correcto llegue en el momento adecuado. 32. El mito del diluvio andino. Recuerdos de un cataclismo global. En la tradición oral andina persiste un mito tan poderoso como inquietante, el del gran diluvio. Según las leyendas, un cataclismo de proporciones inimaginables arrasó la tierra, cubriendo montañas y valles, destruyendo civilizaciones enteras. Los cronistas españoles recogieron testimonios de que este diluvio no era solo una metáfora. Hablaban de cómo los sabios andinos aseguraban que en tiempos antiguos las aguas cubrieron todo y que solo unos pocos sobrevivieron refugiándose en las cimas más altas. Lo más desconcertante es que este mito no es exclusivo de los Andes. Culturas de todo el mundo, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, comparten relatos sorprendentemente similares. ¿Estamos ante el recuerdo de un evento real? Geólogos y arqueólogos han encontrado evidencia de cambios climáticos abruptos, glaciaciones y subidas del nivel del mar que podrían haber originado estos relatos. Pero hay investigadores que van más allá. ¿Fue este diluvio el resultado de un evento cósmico, un impacto, un desajuste planetario o tal vez algo más? El mito del diluvio andino no es solo una historia sobre destrucción, también es un relato de supervivencia, de sabiduría y de cómo los custodios del conocimiento ancestral entendieron que tras el caos siempre llega la renovación. Quizás este mito sea más que un recuerdo. Tal vez sea una advertencia que resuena a través del tiempo. 33. ¿Fueron los incas los últimos guardianes de un conocimiento estelar prohibido? Llegamos al centro de la gran pregunta que ha guiado este recorrido. ¿Fueron los incas simplemente grandes constructores, administradores de un vasto imperio, o los últimos guardianes de un conocimiento estelar que la humanidad ha olvidado o preferido ignorar? Las evidencias están ahí. Alineaciones astronómicas imposibles, calendarios perfectos, arquitectura que dialoga con el cosmos y un entendimiento del tiempo, la energía y la realidad que no encaja con las explicaciones convencionales. Las historias del Coricancha, de las puertas estelares, de los amautas desaparecidos y del disco solar perdido parecen formar las piezas de un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que sugiere que los incas no fueron los primeros, sino los herederos de un linaje de sabiduría que se remonta a tiempos inmemoriales. Quizás este conocimiento no era solo espiritual o filosófico, tal vez era ciencia avanzada, una comprensión profunda de cómo la vibración, la frecuencia y la energía conectan a todo lo que existe. ¿Y si la verdadera historia del mundo no es la que nos han contado? ¿Y si en los muros de Cusco, en las sombras de Machu Picchu y en las líneas invisibles de los Teques se esconde un mensaje que espera ser descifrado? La respuesta tal vez siempre estuvo ahí, mirando desde las estrellas y esperando que la humanidad vuelva a recordar quién es realmente. Hemos recorrido un sendero oculto entre las piedras, los cielos y las sombras del pasado. Un camino que nos ha llevado desde los muros sagrados del Coricancha hasta las ciudades perdidas en la selva, desde los pilares solares que hablan con el cosmos
hasta las cavernas que prometen portales hacia otros mundos, la pregunta que surge, inevitable, es tan desconcertante como reveladora. ¿Qué tanto de lo que hemos aprendido sobre los incas es real? ¿Y qué tanto ha sido deliberadamente olvidado, oculto o distorsionado? Las huellas están ahí, en las alineaciones imposibles, en las sombras que marcan el tiempo, en las montañas que reflejan las estrellas, y en las leyendas que susurran desde lo más profundo del Andes. Tal vez los incas no solo fueron grandes ingenieros o maestros de la piedra, tal vez fueron los últimos custodios de un conocimiento que desafiaba los límites de su época. Un saber que conectaba la tierra con el cielo, el presente con el pasado, y lo visible con lo invisible. Y si ese conocimiento aún existe, escondido en códices de piedra, en túneles sellados o simplemente esperando ser recordado, la pregunta ya no es si lo encontrarán los arqueólogos. La verdadera pregunta es: ¿está la humanidad preparada para comprenderlo? Si este viaje te ha hecho cuestionar lo que sabías, si te ha abierto la puerta a nuevas preguntas, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y nos acompañes en futuros misterios, porque la historia, la verdadera historia, apenas está comenzando